Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros aquí hoy en este espacio llamado Close Up con Marina Yusuk, que nos acompaña especialmente en esta gira que está haciendo por Colombia para presentar su libro, su novela, La Sed, editada en Colombia por Impar Editores y que ha venido especialmente a Barranquilla para estar en este espacio de Nido de Libros. Marina, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Marina ha tenido una acogida no cálida, sino calurosa el Ujú. día de hoy en Barranquilla y esperamos que este espacio preserve ese ambiente cálido porque su novela realmente para mí fue una experiencia, em, ¿cómo lo diría? Fue una sorpresa. Realmente yo le comentaba antes que eh, me ayudó a eliminar ciertos preconceptos o prejuicios que en los últimos años había desarrollado hacia la literatura en la que los vampiros son protagonistas. Antes de entrar a hablar de la novela, quisiera contarles un poco quién es Marina. Ella es escritora, periodista, editora y una de las fundadoras de la editorial independiente Rosa Iceberg, centrada en publicar escritos de mujeres. Tiene un doctorado en literatura de la Universidad Nacional de La Plata y participó del proyecto Cooperativa Editora El Calamar, con la que publicó Guía Práctica de las Mariposas en 2004. De ahí en adelante haya sido colaboradora de varios suplementos y de varios medios y tiene en su haber varios libros de poesía, colecciones de cuentos, novelas, entre ellos Lo que la gente hace, Madre soltera, La ola de frío polar, La inocencia, Los arreglos, Alguien será feliz y La sed. Con esta última, con La sed, que es su segunda novela, sí, sí, obtuvo el premio de novela Sara Gallardo en 2021 y en 2020 publicó su poesía reunida bajo el título Madre soltera y otros poemas. Quisiera, porque a mí me causó mucha curiosidad, no sé si los que han tenido oportunidad ya de leer la novela, ya lo hablaremos luego, pero el protagonista o la protagonista, una de las protagonistas principales es una vampira y sabemos muy bien que esta tradición de este personaje mitológico proviene de Europa del Este y por su apellido, en algún momento, la pregunta es, bueno, Yusuk, ¿de dónde vendrá eso? ¿Será? Y tu abuelo, Marina, Fyodor Yusuk, realmente es bielorruso. ¿Cómo sabes? Ah, ok. Yo tengo un agente investigador. Vino de Bielorrusia, o sea que Sí. en Bielorrusia, o sea que propiamente no es de estos territorios, pero hay Ujú. una, digamos, cercanía en algunas de las mitologías. Y curiosamente también, a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, no tan lejos de este personaje migrante, de esta vampira que emigra desde, suponemos, Hungría, pero no sabemos qué parte de Europa, realmente no es relevante, pero sabemos que es una migrante que llega al Buenos Aires del siglo XIX. Marina, yo quisiera solamente para poner como en contexto, hacer un breve recorrido de un resumen, si se permite, de qué va esta novela, como para ponernos eh, en un plano que podamos todos ya entrar a entender las claves y la importancia y el manejo que Marina le ha dado a estos temas. Los que ya lo leyeron podrán entender de qué va y los que no, espero que este resumen sea lo suficientemente claro y logre evocar de qué va la novela. Nos enfrentamos a dos personajes, uno fantástico y uno real, que en últimas lo que hacen es mostrarnos desde dos miradas situaciones de vida, eh, situaciones distintas, de vida distintas, pero que en últimas son la misma cara del dolor, el duelo y una necesidad de supervivencia. Aquí hay dos historias, comenzamos, es más, la novela está escrita en dos partes, que podrían incluso sostenerse en algún momento como relatos individuales, pero que de alguna manera realmente la maestría de Marina es unir dos personajes que corresponden a tiempos distintos y aunque no hay una diferencia necesariamente en el estilo de Marina, sí se aprecia una diferencia en las voces. La primera es una vampira, asistimos de hecho a su transformación en vampira y cómo se convierte luego en una mujer, en un ser, una criatura realmente errante, como, digamos, la persecución a estas criaturas, digamos, sacrílegas, la obliga a buscar otros territorios, a resguardarse, y encuentra que en Europa ya no hay lugar para ella,
y toma un barco hacia el Nuevo Mundo, hacia el continente, y aterriza en el Buenos Aires de finales del siglo XIX. Y allí empieza todo este relato de supervivencia donde asistimos también a estos pensamientos interiores de esta vampira que se debate entre alimentarse, matar o seducir a sus víctimas, subsistir y busca en últimas si ella quiere dejarse seducir por la muerte o seguir errante en este estado como de inmortalidad, pero eternamente sola. Esto digamos a muy modo general. En la segunda parte encontramos ya en pleno siglo XXI una mujer editora que está pasando por una separación con un hijo y asimismo está asistiendo a su madre que está con una enfermedad terminal y ella se cuestiona a sí misma qué tanto puede ella ayudar a su madre a transitar de manera honrosa y menos dolorosa hacia la muerte. En este proceso, la madre, ya sabiendo que va a morir, le entrega una especie de documento y unos artículos que hacen parte de un legado familiar que viene de siglos atrás, de décadas atrás, y ese legado familiar está unido a esta vampira de la primera parte. Resumidas cuentas, encontramos que abre una bóveda en la que esta vampira está sepultada y como no sé si todos los que están aquí la han leído, no quisiera dañar el final y dejarlos aquí en puntos suspensivos. Lo importante es que estas dos mujeres se van a encontrar y eso va a implicar una decisión importante de parte de esta mujer del siglo XX. ¿Estás de acuerdo en que lo deje allí? Estoy de acuerdo y me encantó el resumen. De hecho, cuando me piden que yo cuente la novela, la paso mal, porque para mí es mucho más difícil de resumir y termina diciendo nada, pero muy bien. Muy bien. Entonces, lo quiero dejar allí porque realmente el final lo vamos a abordar un poco en alguna parte de esta conversación, pero creo que amerita que sea descubierto por ustedes los lectores. Quisiera que empezáramos, Marina, por hablar de los personajes. Como les decía, aquí hay dos historias que se entrelazan y hay una vampira que está descrita y nace como nace digamos, el mito del vampiro que convierte a las mujeres jóvenes en su especie de, no sé, llamémoslo qué, doncellas, amantes, esclavas, ahí hay un poco de Sí. todo. Y Marina lo que hace es convertir a esta mujer vampira en una mujer errante, en una inmigrante, y a través de esta mujer vampira o criatura, no sé cómo sería la mejor manera de llamarla, nos lleva por muchos años de historia, donde a su vez esa es una manera de contextualizar también la historia de Buenos Aires. Y por otra parte tenemos una editora, Alma, que está asistiendo a un duelo muy profundo de convertirse casi que en la mamá de su madre, es decir, como si los roles se invirtieran un poco. Una huérfana, madre un poco hay una dualidad ahí. Yo quisiera que nos contaras un poco, Marina, de cómo, cómo concebiste qué unión encontraste, qué vino primero, la vampira, la mujer, es decir, cómo lograste una construcción que parece, cuando uno lo dice así, parece como si no hubiese un hilo conductor y encaja perfectamente dentro de la novela. Bueno, eso de alguna manera fue una sorpresa para mí. Cuando uno está escribiendo una novela, quizás una de las cosas más difíciles es entender en qué momento el plan inicial o la idea inicial que uno tuvo para escribir un relato eh, vale la pena abandonarlo o vale la pena desviarse o l- el, el texto mismo de repente empieza a pedir o empieza a proponer ciertos caminos que uno no había pensado. En el caso de La Sed pasó eso y me parece que fue muy bueno porque mi idea inicial era escribir una novela de vampiros donde la narradora fuera todo el tiempo la vampira y el foco estuviera puesto en lo que le iba pasando a ella a través del tiempo. Em, y me gustó mucho escribir la primera parte, que es una estructura bastante
flexible, bastante episódica. Yo lo entiendo como una serie de cuentos que casi se podrían leer de manera independiente, si bien a ella le va pasando algo que conduce hasta la segunda parte, pero ahí yo sentí que podía agregar más historias, ¿no? Como teniendo un personaje que es inmortal y que tiene siglos de pasado, obviamente la posibilidad de agregar más historias em, era evidente, pero yo me pasó algo cuando estaba escribiendo esa primera parte que tenía que ver con que empecé a tener la necesidad de escribir en el registro de este segundo personaje también, porque me pareció que podía haber un contraste. De hecho, escribí un fragmento, porque todo esto que yo ahora les cuento de una manera súper abstracta, en realidad los escritores, y probablemente muchos, sé que hay muchos escriben, van a saber de qué hablo. em, no vivimos tanto en el mundo de las ideas, sino que la escritura es algo muy material. Entonces, de repente, cuando uno no es que se imagine la historia, sino más bien prueba una voz. Y la única forma es empezar a escribirla, para ver cómo funciona esa voz, qué nos permite decir, con qué lenguaje, con qué registro. Entonces yo había escrito la primera parte de la novela con este registro, que para mí fue una fiesta escribirlo realmente, porque también soy una lectora desde mis inicios, desde mi adolescencia, sobre todo de literatura gótica, y tengo una fascinación muy grande por todos esos mundos y también un cariño muy grande por ciertos escritores, escritoras que leí en traducciones y que a uno le queda como una música en el oído, me da la sensación, ¿no? Que es lo que me permitió escribir toda esta primera parte. Em, pero en un momento se me cruzó la idea de que podía ser interesante agregar este otro personaje o darle voz en este otro registro bien contemporáneo, y empecé a escribir un fragmento. Y ahí dije, sí, es por acá. Porque lo que yo intuí es que eso me iba a permitir que ciertos temas que aparecen en la primera parte de la novela, em, obviamente la muerte, ¿no? En cualquier novela de vampiros, el primer tema va a ser la muerte, pero también el deseo, el erotismo, em, también la pérdida, la melancolía de la pérdida, de una relación con la madre que quedó muy en el pasado y que apenas recuerda el personaje y que añora de alguna manera, o que, bueno, esa pérdida la constituye. Em, Me parecía interesante que todas esas experiencias que la vampira vuelca en un registro súper melodramático, lleno de metáforas, lleno de poesía, se pudieran volcar también en un registro contemporáneo, porque a mí me da la sensación, hay una parte de la novela que tiene que ver con una experiencia que yo estaba atravesando, que era un duelo, evidentemente mi mamá estaba enferma, y a mí me daba la sensación de que había como una especie de blanco, o de, sí, creo que esa sería la palabra, ¿no? O de dificultad para hablar de ciertos temas, sobre todo lo que tiene que ver con el dolor. Pienso que tenemos una relación muy pudorosa con el dolor, ya sea por la muerte, por la pérdida o lo que sea, ¿no? Y que tendemos a, no está mal, obviamente, tendemos a confinarlo a un ámbito privado, em, pero también me parece que tenemos una relación con la muerte como que no sabemos muy bien qué hacer con ella, ¿no? Quizás porque no tenemos símbolos, quizás porque no tenemos mucho ritual alrededor de la muerte. Como sociedad en general no tenemos mucho ritual alrededor de nada, ¿no? Como em, pensando en que somos una sociedad cada vez más atea, que muchas veces nuestra muerte es aséptica en el hospital, ¿no? Y está como entregada a esas personas con las que no tenemos una relación afectiva. em, entonces, bueno, yo quería que apareciera esta experiencia de la muerte más contemporánea y también esta otra de la vampira, que bueno, obviamente ella está en su elemento en la muerte, ¿no es cierto? Y de alguna manera hasta encuentra una belleza, porque me parece que también esa es una dificultad grande que tenemos, como de
pensar si hay quizás alguna clase de poesía, alguna clase de belleza en la muerte, ¿no? En esta muerte como tan plana, tan despojada, que vivimos, que experimentamos, y tan carente también de palabras, de lenguaje, de símbolos, como yo dije hace un rato, ¿no? Un disparador para escribir la novela fueron estos recorridos por el cementerio de la Recoleta, que es un cementerio, es el más antiguo de Buenos Aires. Entonces, ahí aparece como todo un lenguaje simbólico muy abundante en primer lugar, ¿no? Porque uno entra y lo primero que ve es esta multiplicación de esculturas, de figuras, de imágenes, de ángeles con las alas desplegadas, protegiendo las tumbas o llorando. em, y bueno, entonces yo quería que apareciera ese contraste, ¿no? De esta primera época, más del siglo XIX, y luego de este registro del personaje de la segunda parte, más contemporáneo, em, que tiene como una necesidad de simbolizar y de... No sabe bien qué hacer con su duelo, básicamente, ¿no? La novela empieza con este personaje recorriendo el cementerio porque está buscando algo, pero no sabe qué en realidad. Bueno, lo encuentra. Pero siento que es un poco esa búsqueda que yo puedo haber tenido, que puede tener, me parece, cualquier persona en nuestra época. Bueno, justamente de saber qué hacer con esto tan trascendente y tan inevitable que es la muerte, ¿no? A dónde ponerlo, cómo decirlo, cómo representarlo, para que no sea tan banal, sobre todo, ¿no? Estoy hablando demasiado, perdón, pero lo que No, pasa que son temas que me encantan. Pero digo, me impresiona mucho del siglo XIX y por supuesto siglos anteriores también, porque era una sociedad más religiosa, toda esta idea de inmortalidad y de cómo la muerte se pensaba como un paso a otra vida espiritual, obviamente, y ese paso se tenía que marcar de alguna manera, como que había sucedido algo trascendente. En cambio nosotros la vemos como, bueno, el final de una vida. Se empezaron a poner de moda en Argentina, no sé si acá también, los cementerios más de ese estilo norteamericano, que son simplemente una placa, ¿no? Con el nombre en la tierra, que tienen su belleza, porque son jardines en general, pero bueno, también tienen su vacío, ¿no? Em, y de repente esta experiencia también me sucedió cuando hay que escribir una lápida para un ser querido para despedirlo, ¿no? Que uno no quiere caer en los lugares comunes, pero al mismo tiempo se da cuenta de que, bueno, ya me estoy poniendo muy personal, pero en el cementerio donde está enterrada mi madre, muchas tumbas dicen el nombre, el apellido y la fecha, como que nadie sabe bien qué decir, y eso me pareció súper elocuente. Cosas que me dejaron pensando mucho y que, bueno, fueron apareciendo en el libro a partir de estos dos personajes que me permitían contrastar, perdón, las dos épocas. la muerte definitivamente es la muerte y el duelo, en últimas es lo que une a estos dos Mm, personajes, como ese deseo, son huérfanas a su vez cada una por motivos distintos, y eso les da como un no lugar en el mundo. Es un poco como este duelo se vuelve eh, en algo determinante en la manera en que se ven a sí mismas dentro del mundo. Pero hay otra cosa que también salta, pues no podemos negarlo, el solo nombre lo indica, la sed. Y yo creo que aquí hay no lo creo que sea una metáfora, yo creo que lo haces muy visible y quieres que sea así, me atrevería a decir, y que hablemos un poco de eso, de esta no saciedad. No hay saciedad por parte de la vampira, ese sed por la sangre humana para subsistir, nunca va a ser suficiente. Yo, de alguna entrevista que alguna vez diste, hay una frase que me gustaría repetir. Dice, el vampiro más que diabólico o impuro es un depredador. Y por ejemplo tenemos el caso de, en la historia está esta condesa sangrienta, que era una condesa asesina en mm, Hungría, que hoy en día no se sabe si fue mal interpretada, si fue más mito lo que se creó en torno a ella,
pero en teoría parece que es la asesina en serie más em, prolífica de todos los tiempos, más dicen que más de 600 mujeres jóvenes. Cuando vemos a nuestra vampira en la sed, realmente ya llega un momento en que dejamos de contar muertes, porque estos son siglos y siglos. em, y lo que sí vemos en ella es que vive consumida por una sed en la que satisfacerse prima sobre lo que cualquiera de nosotros humanos consideramos que sería moralmente aceptable. Es decir, ese concepto moral no está en ella, tanto que ella dice, yo no soy una asesina. Es un poco, esta es mi condición para sobrevivir, yo debo, pero sí hay algo allí en el fondo, porque ella sí puede, ella tiene momentos en los que puede decidir beber sangre humana o matar. Entonces sí hay un límite en el que ella puede moverse. Em, y me parece que gran parte de lo que hace que este personaje que tú has construido, Marina, sea como tan diferente, es que ella es una vampira, una depredadora, es como extrahumana, sobrehumana o infrahumana, depende de cómo lo queramos ver. em, y convertirla en eso, no sé si es una manera de darle una licencia al personaje, en el sentido de darse el derecho a tener la decisión de matar o no matar, y mostrar de esa manera como ese lado más depredador de la humanidad, esa necesidad de preservación que tenemos de buscarnos un lugar en el mundo a costa de lo que sea, y quizás no hay una figura más insaciable dentro del repertorio de las figuras literarias que un vampiro. Realmente no tendría en este momento otra. Entonces mi pregunta es, ¿esa vampira insaciable es acaso una metáfora de aquello que nos falta, de aquello que no es suficiente dentro de lo que encontramos en la experiencia humana? Porque estas mujeres están siempre como al borde del precipicio, lo vemos en Alma también. Logramos ver cuando leemos los momentos en que ellas tienen que tomar decisiones, ambas están como al borde de un precipicio y esa tensión se sostiene y decimos, ¿se van a lanzar o no se van a lanzar? ¿Qué decisión van a tomar? ¿Van a ceder totalmente a sus instintos más bajos o van a tener un momento de iluminación? No sé. Sí, yo no sé si tanto de aquello que nos falta. A mí me da la sensación, eh, pensando en lo que dijiste al principio, em, que el vampiro, o por lo menos tal como yo la quise representar, y por eso la novela se llama La Sed, em, o mejor dicho, en el vampiro es muy visible algo que a nosotros como humanos nos da mucha vergüenza y es quizás lo más oculto, que es la necesidad de otros, sobre todo, ¿no es cierto? Como que tenemos esta idea de ser autosuficientes, enteros, em, independientes. Y el vampiro tiene este elemento un poco vergonzoso, me parece interesante pensarlo así, ¿no? No solamente como una figura de poder, sino también como una clase de personaje que sí o sí está obligado como casi a parasitar a otros. Em, Obviamente en el origen de las leyendas de vampiros el modelo es por un lado el murciélago, pero también otro tipo de animales, de insectos que se alimentan de otros, ¿no? Em, y esto es medio, no es muy elegante, porque tiene que ver con nuestras necesidades más bajas, ¿no? Em, y habita, si bien es un monstruo que el origen, digamos, es múltiple, ¿no? Porque por un lado está lo animal, por el otro lado está lo demoníaco. em, sí me parece que es una clase de monstruo que nos enfrenta a esa parte animal nuestra, que siempre tratamos de ocultar, ¿no? Em, en el rostro visible que ofrecemos, digamos, a la sociedad, y que en el vampiro está ahí, está fuera de una manera casi vergonzosa, ¿no? Pienso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine y obviamente cuando escribí la película, cuando escribí la novela, había muchas películas de vampiros que me gustan, que se me iban pasando las imágenes, em, y seguramente se van a recordar, ustedes van a recordar alguna cuando yo les diga,
ese momento en el que el vampiro se acaba de alimentar y tiene la boca manchada, ¿no? Que es como una especie de fiera, y al mismo tiempo es como un momento, no sé si medio humillante, pero probablemente sí. Y a mí me gustaba mucho eso, me sigue gustando, me parece que tiene un potencial enorme, em, porque reúne un montón de elementos contradictorios que me parece que nos tocan muy profundo. Y creo que esa es la razón por la cual es una figura que sobrevive tanto a través de las décadas y a través de los cambios muy profundos de la sociedad. Si uno lo piensa un poco, por ejemplo, en Drácula de Bram Stoker, que por supuesto lo releí cuando estaba escribiendo la novela, una cosa que quizás en mi adolescencia no había notado tanto, pero que ahora como adulta y también después de haber leído mucha literatura me saltaba a la vista, era que el vampiro queda subsumido en una lucha entre el bien y el mal. Y está muy claro cuál es el bien y cuál es el mal, ¿no? Porque hay un mundo que tiene un fundamento religioso. Entonces, vieron que aparecen a veces los curas, o en este caso el científico, que es Van Helsing, usando la cruz, usando todos estos elementos cristianos con los que supuestamente se puede derrotar al vampiro, porque en definitiva el vampiro es diabólico. Entonces, supuestamente toda esta imaginería religiosa le hace mal. Nosotros, el vampiro contemporáneo ya no pasa mucho eso, ¿no? Y tampoco me parece interesante, y es algo que yo hice en La Sed, pero que también pasa con otros relatos contemporáneos de vampiros, cómo se lo saca de ese esquema religioso y se lo plantea más bien como una especie, ¿no? Con un modelo medio animal, como una especie que se alimenta de determinada manera. Esa manera yo le estoy diciendo así súper relajada y suena simple, pero bueno, no es simple, porque para nosotros obviamente lo convierte en un asesino. Eh, entonces, bueno, todo esto empezó a aparecer en la novela y se convirtió incluso en el título del libro porque sí me parecía esto, como que el vampiro ponía muy en primer plano la necesidad. eh, que la necesidad es algo doloroso, ¿no? Porque muchas veces quisiéramos no necesitar, incluso quisiéramos no desear, el deseo también es como otro tema, ¿no? Em, y una cosa que yo trabajé bastante en relación a esto es este tema de la imposibilidad de satisfacerse. Entonces sí, en ese sentido, como vos decías, es lo que nos falta, pero no que nos falta ahora, sino que nos va a faltar siempre. Ella en un momento lo dice, como cada vez hay que empezar de nuevo. Eh, Volviendo sobre eso, yo creo que de alguna manera ese es el encanto de esta vampira, que como bien dices, ya no habitamos un mundo donde el bien y el mal están tan diferenciados, o por lo menos no están tan anclados necesariamente a la religión. Hoy en día somos pues un mundo más laico y donde el bien y el mal vienen no necesariamente de religiones, sino de otras fuentes de espiritualidad, moral, etcétera. Y cómo hacer verosímil a un personaje tan anclado a, como dices tú, a esta simbología especialmente católica del bien y del mal. Y a mí me parece que este personaje tiene esos matices donde ella, hay momentos donde es capaz de controlar, de dosificar esa necesidad, donde no todas las víctimas sufren el mismo final. Hay algunas a las que de hecho las corteja, dilata, experimenta con ellas, deja fluir su deseo con estas víctimas hasta que ya en última da la estocada final. Pero también hay una profunda soledad en esta figura del vampiro. Es un vampiro que la única manera en que pueda tener una compañía permanente es en convertir a otro en vampiro. Y ella permanece en esa dualidad de, ¿será que esta es la que me va a acompañar? ¿Será que este será el que voy a elegir? Y esa dualidad parecería más una decisión humana que una decisión de un personaje inmortal, ¿no? Y allí es donde yo creo que esa verosimilitud respecto, y más que verosimilitud, empatizamos. Yo por momentos tomaba el lado del vampiro, es decir, uno se solidariza
con esa experiencia solitaria y humana que en últimas está reflejando este personaje. Yo quería em, hacer referencia a una parte, digamos que creo que en la novela, a lo largo de la novela, tu uso del lenguaje manifiesta esto en muchas partes, pero hay un apartado específico, los que quieran y tengan el libro en sus manos en este momento, es en la página 149. Tú hablabas ahorita del cine y yo creo que voy a hacer una referencia que está también ligado al arte, no necesariamente al cine, y es, digamos, una figura literaria que se conoce como el éfrasis, que podríamos decir que el éfrasis es una representación verbal de una representación visual, es decir, tomar el lenguaje y describir lo que ocurre en una escultura, en una obra plástica, es decir, en una imagen, en algo que está retratado. ¿Cómo traducimos eso a lo verbal? Y eso no tiende a ser tan fácil. Parecería fácil, pero ¿cómo puedo describir con el lenguaje correcto? ¿Cómo transmito lo que además el lector no está viendo allí en ese momento? El lector tiene que hacerse una imagen de aquello que está en la imaginación o en la visión del personaje, pero no en la de nosotros como lector. Y pasa mucho a lo largo de la novela. Podríamos decir que todo lenguaje representativo termina en éfrasis. No, hay una cosa es detallar y ofrecer descripciones y otra cosa es llegar a este nivel de realmente transmitir lo que está en una imagen en palabras. No sé si me lo perdí ahí o sí, muy bien. O si alguien quiera controvertir la idea. Em, y digamos que en este caso, a lo largo de la novela, Marina logra crear una representación verbal muy cercana, por lo menos así lo puede sentir el lector, de lo que está viendo la vampira o viendo Alma, especialmente en las partes de la vampira. En el caso de la vampira, ella nunca se quiso dejar retratar porque era dejar testimonio de su existencia y esto la ponía en peligro. De modo que ella cae en una trampa, la retratan a la fuerza y ella logra, después de varios sucesos que verán en la novela, recuperar la foto en sus manos. Y esto es parte del legado bajo llave que ella le deja a una persona que conoce y que termina en manos de la otra protagonista décadas después, cientos de años después. Es decir, queda un registro de esta vampira. Y Alma, la personaje del tiempo actual, cuando su madre le entrega, junto con otras pertenencias, la foto de la vampira, ella empieza a describir lo que ve en esa foto. Quiero leer esa parte. Dice, adentro del sobre había otro más chico, de papel gastado. Lo abrí. Contenía un álbum de cartón con el nombre de un estudio fotográfico en la tapa, una dirección en la calle de las Artes y una fecha que me impresionó, 1871. Sentí un entusiasmo inexplicable hasta que lo abrí y miré la única foto que contenía, del tamaño de mi mano. Era un retrato en blanco y negro de una mujer, tomado, eso sentí, en contra de su voluntad, cosa que era cierta. No tenía idea de quién podía ser y en el álbum tampoco lo aclaraba, pero había algo terriblemente malo en esa imagen. En general, había visto fotografías de época donde los retratados posaban con solemnidad, casi tratando de borrar cualquier rasgo de expresión, pero esta mujer miraba a la cámara con los ojos muy abiertos. Tenía el pelo suelto en lugar de recogido, como se usaba en la época, y el efecto era rarísimo. Pero además había algo en el cuerpo, cierta tensión, como si estuviera a punto de hacer un movimiento brusco y se estuviera conteniendo. Probablemente era solo una foto que había salido mal, en un tiempo en que fotografiarse no era frecuente. Por supuesto que se buscaba la foto perfecta, mientras que en este caso se había conservado por alguna razón una imagen fallida, pero era justamente su vitalidad lo que la enrarecía, haciendo que, más que parecer de 1871, flotara en un tiempo del que yo por lo menos
no tenía referencias y era algo más difícil de explicar, cierta violencia que no hubiera podido señalar exactamente a dónde estaba. Cuanto más la miraba, más me daba la sensación de que esa mujer había sido fotografiada a la fuerza y me di cuenta de que nunca había visto algo igual. Hasta los convictos posaban con resignación frente a la cámara. Por la posición de la boca, podía jurar que o bien había gritado en el momento justo en que la fotografiaban o estaba haciendo fuerza para no hacerlo. Me sentí culpable de mirar como si la estuviera invadiendo. A mí me parece que allí, y así como en muchas otras partes de la novela, está claro el poder de crear a través del lenguaje esa representación de una imagen y transmitir no solamente lo que está pasando, sino la vitalidad del personaje. No sé si quieres decir algo respecto a eso. Sí, a mí, mira, hoy justo ella me preguntó cuando almorzábamos si yo nunca, cómo fue la pregunta, si yo había vuelto a leer la novela alguna vez o cuando la leí por última vez. Yo le dije nunca más la leí. Y eso me parece, y es verdad, o sea, hace 5 años o un poco más. Entonces me encanta porque me olvido y yo te escuchaba leer y decía, no me acordaba para nada, me acordaba de la situación, pero no de las palabras. Ese detalle de la fotografía es algo que a mí me gustó mucho incluir en la novela y lo pensé mucho también. Muchas veces la escritura primero es una intuición o un deseo, ¿no? Bueno, yo quería escribir esa escena, pero uno no sabe muy bien para qué y cómo va a jugar con el resto del relato. Y después, bueno, hay que encontrar la manera, esa es la edición. Pero para mí tiene que ver con lo dolorosa que es la realidad y lo violenta que puede ser la realidad y el realismo, ¿no? Creo que todos tenemos esta experiencia, más un personaje, por supuesto, que vive en un mundo, que vive oculta, que vive en cierta clandestinidad. Entonces, que la fotografíen y es en un contexto de querer presionarla, de tenerla atada, bueno, después eso se cuenta en la primera parte. Em, para ella es terrible, ¿no? Porque es como arrancarla de ese mundo en el que vive, más mítico, más nebuloso, y ponerla en la realidad, ¿no? Y fijarla. Y creo que nosotros tenemos una relación rarísima hoy por hoy con la fotografía porque estamos todo el día con el teléfono encima sacando fotos, pero al mismo tiempo, muchas veces cuando nos sacan una foto y nos enfrentan con esa imagen y nos dicen vos sos así, es muy fuerte y a veces nuestra reacción es no, de ninguna manera. Por ahí no nos gusta cómo salimos y demás, pero me parece que hay algo más profundo en eso que nos genera la foto, que es justamente esto de reducirnos a una imagen fija, que no se puede modificar y que no da cuenta para nada de la percepción que nosotros tenemos desde nuestro yo, de quiénes somos. Entonces hay algo muy brutal ahí en la foto, ¿no? Muy de cercenarnos, muy de violentarnos, como de obligarnos a mirarnos y a decir, yo soy eso, pero en realidad uno piensa, no, de ninguna manera. Entonces quería que apareciera todo esto en la fotografía y también porque la foto como arte pertenece más al reino o al dominio del registro de la realidad, mucho más que otras disciplinas artísticas, digamos, donde la mano del pintor y del artista, perdón, es mucho más evidente. Em, También quería tematizar algo que tiene que ver con la relación entre la realidad y la ficción, que me parece que es algo que en esta novela, que también es como una tensión que rige la novela, porque de alguna manera se podría pensar, y yo un poco la pienso así, si bien suelen presentarla como una novela de género, yo pienso que la primera parte es de terror, la segunda parte es un poco más realista, podría pensarse como una especie de diario, eh, de una voz contemporánea y ahí irrumpe la ficción, ¿no? O la imaginación. Entonces yo quería explorar qué pasaba en este juego
entre la realidad y la ficción, entre la realidad y la imaginación, y sobre todo qué papel cumple lo imaginario y la ficción en algo tan eh, profundo como es un duelo, ¿no? Donde muchas veces uno piensa, eh, vieron que a veces se describe el duelo como un proceso con ciertas etapas, donde uno va aceptando, pero bueno, contar historias, inventar muchas veces o reescribir la historia también es una parte muy importante del duelo. Y entonces, bueno, yo siento que la segunda parte del libro es como ese personaje que también está sediento de algo que no sabe qué es, encuentra a esta vampira que viene de un mundo, de otro mundo, básicamente, ¿no? Que entonces rompe con los límites que tiene este mundo donde ella está viviendo su duelo y le abre otro horizonte, digamos. Yo quisiera, porque digamos que la fotografía es como para mí un símbolo de cuando esa fantasía irrumpe tu realidad. Ese es el testimonio de que ese ser mítico Sí. sí está allí. Quisiera hablar un poquito de eso, de esa invasión de lo mítico en nuestra realidad. Mientras yo pensaba un poco en todo esto y en digamos, esta construcción que tú haces de elegir una figura de la tradición, digamos, gótica, de una criatura fantástica para hablarnos. Como bien tú dices, yo sí noto muchas cosas acerca de literatura de género, pero creo que hay tantas otras cosas presentes en la novela. Creo que quizás el duelo y la soledad y el erotismo también son quizás más fuertes como figura dentro de la novela, quizás la lectura que yo le di. Pero cuando pienso en todo esto, en como queriéndome poner en la mente de Marina de por qué elegir una, un personaje que viene de otra, digamos, de otra época y que obedece a otras leyes. Recordé este texto, quisiera leerles un pedacito y es pensar un poco cuando el lenguaje no alcanza o cuando los símbolos contemporáneos no nos alcanzan para explicar la realidad, a dónde acudimos. Entonces, este es un escritor chileno, Benjamín Labatut, y este es un pequeño ensayo que él publica después de haber publicado Un verdor terrible, publica La piedra de la locura, donde hace precisamente referencia a nuestra incapacidad de comprender el mundo en su totalidad, cuando la ciencia no alcanza, por ejemplo. Pero trasladando eso a la ciencia, me gustaría leer un fragmento que siento que encaja muy bien con este deseo de buscar poder revitalizar otras figuras eh, literarias. Dice, una cierta demencia se ha infiltrado en el mundo, gota a gota, y está tomando cada vez más fuerza. Ya no podemos simplemente desdeñar la paranoia, ni tampoco podemos confiar con absoluta certeza en que la ciencia o incluso nuestros propios sentidos será capaz de mostrarnos el mundo tal como es. Debemos aprender a ver las cosas bajo una luz nueva, porque la llama de la razón ya no alcanza a iluminar el complejo laberinto que va tomando forma lentamente, aunque algunos dirían que está siendo construido a nuestro alrededor. Y más adelante nos dice, necesitamos desarrollar unas nuevas formas de interacción, no solo entre nosotros, sino también con la ráfaga de información que está siendo dirigida de forma constante a nuestros cerebros. Necesitamos tejer nuevas historias con las ruinas y escombros que dejó el colapso de las grandes narrativas arrasadas por el impalable ascenso de la guerra. Em, Cuando leo eso pienso un poco en este deseo que veo en Marina y que por alguna razón yo sé que a los autores no les gusta que uno los emparente con otros, pero siento que de manera quizás espontánea se ha dado una nueva generación, especialmente dentro de las escritoras mujeres, de encontrar otras formas de afrontar la realidad de una manera em, llevada por otra lógica, como sería el caso de tu novela. Pienso también, por ejemplo, en Mariana Enríquez, también argentina, y en Samantha Schweblin, que han logrado, digamos, como, por eso digo, quizás de manera espontánea
o porque están guiadas por coordenadas similares del tiempo en el que vivimos. Pienso también en muchas escritoras coreanas, mujeres contemporáneas que también escriben de la realidad desde la ciencia ficción, escritoras japonesas que han ido empezando a desarrollar una nueva mirada sobre la ficción, sigue siendo ficción, pero llevada a un plano de lo irracional, sobrenatural, inexplicable, decir que trasciende las leyes de lo racional para intentarnos dar una mirada de la realidad. ¿Qué piensas de eso? Bueno, No, a mí sí me gusta que me emparenten con otras escritoras. Me parece muy evidente que los libros nunca salen solos, ¿no? Siempre están inmersos en una red de lecturas, de relaciones, que tiene que ver obviamente también con qué se está publicando en el momento, qué se está discutiendo, qué se está leyendo. Obviamente me parece que Mariana Enríquez y otras escritoras argentinas para mí son importantes, quizás no a nivel de una influencia directa y de que haya algún parecido en la escritura, sino más bien de que son esas escritoras que a una le hacen sentir todo lo que la literatura puede ser y todo lo que una escritora puede ser también. Em, Sobre todo en Argentina, que no tenemos una tradición de literatura de terror. Entonces, la figura también de Samantha Schweblin, pero sobre todo de Mariana Enríquez, es un fenómeno muy raro y al mismo tiempo muy masivo, em, que creo que es muy importante. Y no, me gusta mucho lo que está pasando en este momento con la literatura en ese sentido. Em, Al mismo tiempo, cuando te escuchaba, también pensaba que muchas de las escritoras del gótico eran mujeres, ¿no? Como Anne Radcliffe, o luego que seguramente también habrá sido una lectura tuya de juventud de las hermanas Brontë, que a mí todavía me encantan, las releo todo el tiempo. Y hay todo un imaginario ahí eh, que me parece que sigue significando mucho para los lectores en general y para las mujeres que somos lectoras como adultas, pero también cuando nos formamos en la adolescencia o en la infancia como lectoras. Habría que ver por qué, obviamente yo creo que nunca hay una explicación demasiado clara, em, pero me parece que hay cierta relación con el misterio y con la oscuridad que no digo que corresponda a lo femenino únicamente, por supuesto que no, pero que sí en estas novelas y en esas escritoras evidentemente aparece, ¿no? Em, yo siempre digo que de la literatura gótica, yo creo que hay algo que es muy, eh, no digo inmortal, porque pasaron solo 2 siglos y uno no sabe lo que va a pasar más adelante, pero que me parece que es muy perdurable, y es esta idea de una protagonista que está que está confinada en un espacio cerrado, y generalmente doméstico, aunque sea un castillo, pero de todas formas, una casa, una mansión, em, y que intuye que hay algo que no se le dice, algo que no se le cuenta, algo que quiere saber pero que no sabe, y que se tiene que transformar para acceder a eso porque tiene que transgredir un límite muy claro que se le pone, que es no mires, no espíes, no investigues, no busques. Eso también hay una parte de la C donde aparece, ¿no? Porque la madre de la protagonista de la segunda parte le da la llave y le dice que no abra, que no la use, se la da como para que la cuide, digamos. Y por supuesto que la hija va y abre la puerta, ¿no? Entonces ahí hay como un impulso que a mí me parece súper interesante de querer saber, de querer romper los límites del mundo. Bueno, todo Jane Eyre se trata de eso, por ejemplo, ¿no? De un personaje que dice, ¿por qué a mí me asignan este pedazo de mundo tan pequeño que a mí no me satisface, no me resulta suficiente? Yo quiero ver lo que hay más allá. Y bueno, finalmente lo logra, ¿no? Pero en el medio hay una destrucción.
Ese tipo de heroínas a mí siempre me fascinaron y creo que las escritoras que nombraste de alguna manera también construyen ese tipo de personajes. em, y me siento parte de ese grupo de escritoras, definitivamente. Más allá de que no sé bien cuál es la explicación y por supuesto también leo autores, pero sí, me parece que hay algo muy lindo ahí también en la representación de las mujeres, ¿no? Que somos las que nos aventuramos más allá de lo prohibido, en definitiva, por la curiosidad y por el deseo de saber y por el deseo de aventura también. Y si te pones a pensar que a principios del siglo XIX se representara de esa manera los personajes femeninos, es mucho más revolucionario de lo que uno piensa. Y me parece que sigue siendo de alguna manera, no sé si revolucionario, pero también hay como una ruptura ahí. Hablando de eso, de revolución y ruptura, yo creo que eso nos va llevando al final de la novela. Quiero tratar de hacer esto sin revelar 100% el final para aquellos que no han llegado hasta allá en su lectura, pero sí me parece importante que estando tú aquí lo abordemos. Esa transgresión implica unos sacrificios Ujú. y por parte de ambos personajes implica unos sacrificios. Cuando esto, vamos a ponerlo en el contexto. Marina menciona la presencia de una llave que la madre que está en su lecho ya padeciendo sus últimos momentos, en sus últimos meses de vida, le entrega este legado a su hija, le dice, mira, aquí hay una llave, aquí hay un sobre, no lo abras, evidentemente lo abre, accede a la foto y empieza toda esta em, pensamiento a dar vueltas y esta foto qué será y esta llave que abre y obviamente si hay una llave es porque hay algo que abrir con esa llave y va en toda esta pesquisa de esto que abre y finalmente se encuentra con que esa llave abre una tumba. Aquí ha habido la primera transgresión, digamos, desobedecer a la madre y luego viene la transgresión de abrir la tumba. Abrir esta tumba tiene unas consecuencias para ambos personajes. em, y quien estaba en la tumba era esta vampira que se había impuesto un autoexilio, decir, yo quiero permanecer de aquí en adelante, no sé cómo más vagar o errar por este mundo, me voy a recluir hasta que algún día esto vuelva a abrirse, si es que se abre. Y este personaje contemporáneo, esta editora Alma, al abrir esta tumba, desencadena toda una serie de consecuencias en su vida por esa presencia no humana que empieza a modificar en ella sus decisiones de vida. Estoy tratando de ser clara, más no spoiler. En toda la novela hay una relación también con el cuerpo, entre el cuerpo y el deseo, que empieza a ser explorada por ambas mujeres. Y en últimas, Alma debe enfrentarse a una decisión. Hay una disyuntiva respecto a cómo va a incorporar en su vida la presencia de esta vampira. Vamos a ver si puedo ir llegando a ella. Y esa decisión va a implicar unas renuncias por parte de Alma. No voy a decir cuál es la decisión, pero sí voy a poner el contexto. Ella tiene un hijo y parte de su decisión implicará y mi relación con mi hijo qué, y mi relación con el mundo, yo ahora qué paso a hacer. Em, digamos que allí tú planteas como le das una total libertad al personaje, le das, digamos, toda esta capacidad de transgredir, pero también lo pones ante un dilema existencial. ¿Me quedo en este mundo o escapo de él? ¿Encuentro cómo vivir en este mundo o huyo definitivamente de él? Y creo que esa es una pregunta difícil de contestar y tú quisiste darle una solución. Es decir, para no dañarles el spoiler, no es de ese tipo de novelas que deja el final abierto y que el lector decida cuál fue la decisión del personaje. No, aquí está claro, está señalado. Y creo que no es fácil como escritor
encontrar una salida a ese tipo de disyuntivas de los personajes. Volviendo a eso, quiero que hablemos sobre eso también, sobre la relación con el cuerpo, porque está muy presente en esa decisión que ella toma, en el cuerpo de la mamá que se va atrofiando y que un cuerpo, sufre una enfermedad como una especie de esclerosis Ujú. que la va dejando atrapada, una persona atrapada en un cuerpo. Tenemos una vampira que a su vez está atrapada en un cuerpo que necesita, que tiene necesidad, pero que es un alma inmortal. Y tenemos a Alma, que es un humano que tendrá que tomar la decisión de qué hacer con su cuerpo, de alguna manera. Tenemos también a una mujer que es madre, mientras que la vampira no es madre, Alma sí es madre. Y hablábamos un poco también de esto, ¿no? De la figura de la mujer, de maternar, de sentirte huérfana y ser madre. Em, Tratemos de, sin dañar el final, ¿cómo encontraste las herramientas para darle una solución a ese final? Bueno, yo pienso que el final de la novela es, es bastante divertido la reacción que genera, no solamente esta novela, me refiero en general, si como lectores les debe pasar cuando uno odia el final, cuando uno ama la novela pero odia el final, pasa algo muy poderoso ahí. Pienso, por ejemplo, en una novela súper famosa que quizás muchos leyeron como es Madame Bovary, ¿no es cierto? Que es de semejante crueldad con el personaje ese final, porque no es solamente una muerte. Uno puede aceptar perfectamente que el personaje muera al final del libro, pero dame una muerte un poco más digna, un poco más poética. Pero Flaubert la, 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 La deshonra. la deshonra, exacto, sí, totalmente. Y se siente doblemente destructivo, porque no es solo morir, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a mí me parece que lo que mueve a los escritores a tomar determinadas decisiones sobre los finales tiene que ver con qué están queriendo decir. Ya excede al personaje de alguna manera, ¿no? Em, y me parece que en este caso, cuando yo estaba terminando de escribir la novela, yo siempre supe cómo terminaba. Lo que no sabía bien era por qué. Em, pero pienso que ahí el final quizás no es tan literal, sino que es una especie de idea sobre lo que para mí puede ser una madre y puede ser una mujer. Em, Sobre todo, cómo yo me siento como madre, como vos ahí también me preguntabas, cómo se conjuga esto de tener un hijo y de ser escritora. Pienso en que incluso una madre no es madre todo el tiempo, ni es madre. Suena un poco mal lo que estoy diciendo, quizás van a decir No es la única dimensión. Exacto, no es la única dimensión, y no es la única faceta y no todo se reduce a eso. Entonces, ese era un poco lo que yo quería poner en juego en el final de la novela. em, Quizás, como te decía, no de una manera tan literal, ¿no? Em, pero sí mostrar como un momento donde una mujer elige ir tras el deseo de otra manera que no tiene que ver necesariamente con la maternidad. Eso es un poco, igual creo que lo acabo de contar. Porque no, es que no No, se no, yo puede. creo que no, yo creo que no. Yo creo que queda algo todavía No, para la imaginación. es que no se puede, pero sí, aparece todo este tema del deber, obviamente. Ella es una, ella por ser madre y por ser hija, de repente está en una situación donde su tarea principal es la de cuidar a otros, ¿no? Que las que son mujeres supongo que les va a resonar. Cuidar a la madre que se está muriendo, pero al mismo tiempo, en medio de ese duelo, cuidar a su hijo. Em, entonces, bueno, sí, es una pregunta sobre cómo se transforma una persona que atraviesa una experiencia semejante, ¿no? Y qué otras cosas puede desear incluso en ese momento. Esa era un poco, te diría, aunque suene un poco pretencioso, que es casi como un final que para mí es una pregunta filosófica.
más que ética quizás. Eso es un poco. Para cerrar y darle espacio a las preguntas, eso que mencionas de las dimensiones, de cómo pues, se puede sentir, y yo creo que eso queda muy claro en el personaje, las dimensiones, Mm, tanto en la vampira, pero también sobre todo en Alma, de ser hija, madre, esposa, mujer, amiga y persona, al fin y al cabo. Y voy a leer un párrafo porque creo que esto complementa perfectamente esa pregunta filosófica que queda al final. Dice, que tengan el libro allí, estoy en la página 188. Dice, estaba tan triste que la sensación era aplastante, física, pero me obligué a llevar adelante el ritual de comer y parecer disfrutarlo. El bar estaba lleno de personas y todas estaban vivas. Era solo por una coincidencia fugaz que todos estábamos ahí un sábado al mediodía frente a nuestros platos de comida antes de que llegara el tiempo en que todos estaríamos muertos. Me pregunté si alguno tendría una enfermedad terminal, si alguno vendría de un entierro, y sentí que los miraba a través de una capa cada vez más densa que me separaba de todos. Estaba la muerte en el horizonte, sí, pero también esta vida adulta que me había decepcionado en casi todos los sentidos posibles. El desencanto era su signo, el derrumbe de todo lo que había creído imposible de derrumbar y la resignación cotidiana para aceptarlo. ¿Qué me esperaba al otro lado de este duelo que crecía como una ola? Otros duelos, la pérdida de todo, un trabajo que no me importaba y una familia rota, un hijo que tarde o temprano se iría para hacer su vida, quizás un nuevo amor que tarde o temprano se arruinaría. Se podía considerar que todavía era joven, pero ya me sentía viviendo en un después y esa certeza era amarga. La única vez que había tratado de comunicarle a Julia, Julia es una amiga, algo de todo esto, para ver si a ella le pasaba algo parecido, me había dicho que estaba demasiado mala onda, y esa palabra odiosa había llevado la conversación a un callejón sin salida. Hablábamos idiomas distintos. Muchas gracias, Marina. gracias a vos. Muchas gracias por tu novela, por lo que nos has regalado con esto y por estar aquí con nosotros.